Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar un tema que de verdad me tiene fascinada. Imaginen por un momento que una de nuestras estrellas favoritas, alguien a quien admiramos por su talento y su belleza, decide abrirnos su corazón y contarnos sin filtros esos momentos en los que las cosas no salieron como esperaba. Sí, estoy hablando de errores del pasado. Y hoy vamos a poner el foco en una figura que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento, nada más y nada menos que la increíble Demet Özdemir. ¿Se imaginan a Demet Özdemir, esa sonrisa que ilumina la pantalla, esa presencia que nos cautiva en cada serie, sentada frente a nosotros y diciéndonos, sí, yo también me he equivocado? ¿Estos fueron mis tropiezos y esto es lo que aprendí? Eso es lo que vamos a explorar hoy. Vamos a adentrarnos en esos momentos que quizás no vemos en las alfombras rojas o en las entrevistas glamorosas, pero que son parte fundamental de cualquier camino hacia el éxito y la madurez. Así que si les gusta conocer el lado más humano de las celebridades, si les intrigan las lecciones que podemos extraer de sus experiencias, y si son tan fans de Demet Özdemir como yo, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante viaje, les invito a hacer algo muy sencillo pero muy importante para nosotros. Si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así jamás se perderán ninguno de nuestros contenidos. Compartan esta energía con nosotros. Ahora sí, pónganse cómodos, sírvanse algo rico y prepárense porque vamos a desvelar esos errores del pasado de Demet Özdemir, esos que nos demuestran que hasta las estrellas más brillantes tienen sus momentos de aprendizaje. Cuando pensamos en Demet, lo primero que nos viene a la mente es su talento actoral, su gracia al bailar, su estilo impecable, esa luz que irradia en cada proyecto. Ha pasado de ser una promesa a convertirse en un referente y su trayectoria es un claro ejemplo de perseverancia y dedicación. Pero como todos nosotros, Demet también ha recorrido un camino lleno de ensayos, errores y sobre todo, lecciones aprendidas. No siempre fue la actriz consolidada que vemos hoy. Hubo momentos de duda, de decisiones que quizás con la perspectiva del tiempo, ella misma reconocería que no fueron las más acertadas. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa capacidad de ser auténtica, lo que la hace aún más querida por su público. Pensemos, por ejemplo, en sus inicios. Como a cualquier joven que empieza en una industria tan competitiva como la de la actuación, a Demet seguro le tocaron audiciones que no salieron bien, proyectos que quizás no tuvieron el impacto esperado, o incluso momentos en los que tuvo que tomar decisiones difíciles sobre su carrera. A veces la presión de tener que destacar, de tener que demostrar su valía, puede llevar a tomar caminos que no son los ideales a largo plazo. Quizás hubo papeles que aceptó por el simple hecho de trabajar, sin considerar si realmente encajaban con su esencia o si le permitirían crecer como artista. O tal vez hubo momentos en los que se dejó influenciar demasiado por las opiniones externas, por las expectativas de otros, y eso la alejó un poco de su propia intuición. Uno de los aspectos que siempre llama la atención en la vida de una estrella es su imagen pública. Y no es un secreto para nadie que la imagen es algo que se construye, pero también algo que puede ser un arma de doble filo. Es posible que Demet, en su afán por conectar con su audiencia, haya compartido ciertas cosas en redes sociales que con el tiempo ha reconsiderado. A veces la inmediatez de las redes sociales nos impulsa a compartir momentos muy personales, y luego nos damos cuenta de que quizás esa sobreexposición no fue la mejor estrategia. O quizás hubo alguna publicación, alguna declaración, que generó controversia o malentendidos, y que ella misma después ha tenido que aclarar o simplemente ha preferido dejar atrás. Estos son esos errores del pasado que, aunque pequeños, nos enseñan sobre la importancia de la prudencia, de la autenticidad equilibrada y de la gestión de nuestra propia imagen. Otro punto clave que se desprende de los testimonios y de la propia trayectoria de Demet es la elección de proyectos. A lo largo de su carrera, ha participado en una gran variedad de series y películas. Y aunque la mayoría han sido éxitos rotundos, es natural pensar que no todas las elecciones fueron perfectas. Imaginen que un actor o actriz joven recibe una oferta para un papel que, aunque económicamente atractivo, no le permite explorar su rango actoral o lo encasilla en un tipo de personaje. Es una decisión difícil, pero a veces aceptar esos papeles seguros puede ser un error a largo plazo si no se equilibran con proyectos que verdaderamente desafíen y hagan crecer al artista. Quizás Demet ha confesado. O en alguna ocasión, o quizás podemos inferir de su evolución,
que hubo momentos en los que aprendió a ser más selectiva, a priorizar la calidad del guión y la profundidad del personaje por encima de otros factores. Esa capacidad de discernimiento, de confiar en su instinto para elegir los proyectos que realmente la apasionan, es una lección valiosa que seguramente ha aprendido a través de la experiencia. Y hablemos de las relaciones, tanto personales como profesionales. En la vida de cualquier persona, y especialmente en la de figuras públicas, las relaciones son un terreno delicado. No es inusual que haya malentendidos, decepciones o simplemente etapas que terminan. Si bien Demet es conocida por ser una persona muy discreta con su vida privada, es imposible que no haya tenido sus propias experiencias en este ámbito. Quizás hubo amistades que se rompieron, o relaciones sentimentales que no florecieron como esperaba. Estos son los errores del pasado, que nos enseñan sobre la importancia de la comunicación, del perdón y de la fortaleza para seguir adelante. Cada relación, incluso las que terminan, deja una huella y nos enseña algo valioso sobre nosotros mismos y sobre cómo interactuamos con los demás. La presión mediática es otro factor que no podemos ignorar. Ser una figura pública implica estar constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Las cámaras están siempre presentes, y cualquier movimiento puede ser interpretado de mil maneras. Es probable que Demet haya vivido momentos en los que se ha sentido juzgada, malentendida o incluso atacada por la prensa o por las redes sociales. Estos son los errores del pasado, que, lejos de ser culpa suya, son parte de la realidad de ser una celebridad. Lo importante es cómo se enfrenta a ellos. Quizás aprendió a desarrollar una coraza, a no dar tanta importancia a las críticas destructivas, y a enfocarse en la energía positiva de sus seguidores. Esa resiliencia, esa capacidad de levantarse después de cada golpe, es una característica fundamental para perdurar en esta industria. Pensemos también en los aspectos más técnicos de su carrera. A lo mejor en sus primeros años tuvo que lidiar con coreografías complejas que no le salían a la primera, con diálogos que le costaba memorizar, o con escenas que la sacaban de su zona de confort. Estos son los errores que ocurren en el proceso creativo, los que nos impulsan a practicar más, a estudiar más, a dar lo mejor de nosotros mismos. Cada ensayo fallido, cada toma repetida, es un paso más hacia la perfección. Y Demet, con su dedicación, seguramente ha transformado esos momentos de dificultad en oportunidades de crecimiento. Lo más fascinante de todo es la perspectiva que Demet puede tener hoy sobre esos momentos. Seguramente si pudiera hablar directamente con su yo del pasado, le diría, tranquila, todo saldrá bien. De cada error aprenderás. No tengas miedo de equivocarte, porque es así como se crece. Esta es la esencia de la madurez, la capacidad de mirar atrás con compasión y entendimiento. Sus errores del pasado no son fracasos, sino peldaños que la han llevado a ser la artista segura y talentosa que es hoy. Son parte de su historia, de su evolución, de lo que la hace humana y relatable. Además, es importante recordar que la imagen que vemos en pantalla es el resultado de mucho trabajo detrás de cámaras. No todo es glamour. Hay días de rodaje larguísimos, momentos de estrés, y sí, también momentos en los que las cosas no salen como se planean. Es en esos instantes donde se forja el carácter y la profesionalidad. Quizás Demet ha compartido alguna anécdota sobre alguna escena particularmente difícil de grabar, o sobre algún contratiempo técnico que puso a prueba su paciencia. Esos son los errores de producción, los imprevistos que se superan con creatividad y trabajo en equipo. Y es en la forma de gestionar esas situaciones donde se ve la verdadera fortaleza de un equipo y de sus integrantes. Y no olvidemos el aspecto personal del aprendizaje. Demet Özdemir ha crecido frente a nuestros ojos, no solo profesionalmente sino también como persona. Sus experiencias vitales, sus relaciones, sus aprendizajes, todo ello ha contribuido a moldearla. Quizás ha habido momentos en los que ha tenido que tomar decisiones difíciles sobre su futuro, sobre sus prioridades. Decisiones que en su momento pudieron generar dudas o incertidumbre, pero que hoy, con la sabiduría que dan los años, ve como pasos necesarios. Estos son los errores de la vida, las elecciones que, aunque no sean perfectas, nos enseñan sobre lo que realmente importa. En resumen, cuando hablamos de los errores del pasado de Demet Özdemir, no nos referimos a fallos imperdonables, sino a esos momentos de aprendizaje, de crecimiento, de evolución. Son las anécdotas que la hacen más cercana, más humana. Son las experiencias que sin duda la han fortalecido y la han convertido en la estrella que admiramos hoy. La belleza de su historia radica
Precisamente en esa autenticidad, en esa capacidad de mostrarse tal cual es, con sus luces y sus sombras. Y esa es, quizás, la mayor lección que podemos extraer de su trayectoria, que equivocarse es humano, pero aprender y crecer a partir de esos errores es lo que verdaderamente nos define y nos impulsa hacia adelante. Así que, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este recorrido por el lado más humano de Demet Özdemir. Hemos visto cómo hasta las estrellas más brillantes tienen sus tropiezos, y cómo de esos tropiezos se extraen las lecciones más valiosas. La vida de cualquier persona, y más aún la de una figura pública, es un tapiz tejido con hilos de éxitos y de aprendizajes, de aciertos y de errores del pasado, que, en última instancia, nos hacen más fuertes y más sabios. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han identificado ustedes mismos algún patrón en la carrera de Demet que les parezca un error del pasado o una lección aprendida? ¿Qué otros artistas les gustaría que analizáramos desde esta perspectiva tan humana? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque su opinión es fundamental para nosotros. Y si este contenido les ha parecido interesante y les ha inspirado, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos podamos reflexionar juntos. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y reflexiones inspiradoras. Un abrazo enorme para todos.